que pertenece a Z más. ¿Bien? Ahora denme un par que no pertenezca a R. 4-3. 8-3 me dice Ramiro. A ver. 8-3 no pertenece a R. Y tengo que explicar, ¿sí? Porque como no veo los pares de R, que yo diga que un par pertenezca o no pertenezca a R, tengo que explicar por qué. O sea, tengo que interpretar la relación cada vez que digo que un par pertenece o no. Pues 8 no es igual a 3 a la K, con K entero positivo. ¿Está bien? Entonces, esto primero que hacemos no es algo que esté pidiendo el ejercicio, pero es algo que yo le recomiendo ampliamente, que es entender R. Es decir, traten de aplicarla a esa vinculación que está definida arriba con una regla para que ustedes tengan en claro de qué se trata. Eso primero. ¿Vamos? Pueden escribirlo o no. La cuestión es que ustedes puedan entender de qué se trata esa relación. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar a demostrar. Propiedad reflexiva. ¿Qué cambia respecto de los ejercicios anteriores? Si ustedes revisan la práctica, un cachitito antes, la relación teníamos los pares y a la vez el conjunto era finito, podíamos representarla mediante una matriz o mediante un digrafo. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, este par pertenece a R, todos estos pertenecen a R, A con A pertenece a R, es reflexiva. Acá no veo los pares. Entonces, ¿cómo analizo la reflexividad? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién ensaya? Sí, es reflexiva. ¿Por qué, Santiago? ¿Qué sería lo que vos estás pensando? Porque Sí. A y B, si son iguales, Pará. En la reflexividad no te interesa un A y un B, sino una. ¿Estamos? Vos mirás al elemento sobre sí porque mismo. A puede ser igual a A elevado a la K, perteneciendo acá a los enteros. Me tenés que decir quién sería el K, si no, no te creo. Y A elevado a la 1. Exacto. Listo. Eso es lo que hay que escribir, bien concreto. Resulta que A es igual a sí mismo elevado a la 1. ¿Bien? Siendo este 1 el exponente que yo estoy queriendo encontrar. Y eso ocurre, o sea, eso significa que A se relaciona con sí mismo. Eso tengo que terminar probando en la reflexividad. Lo último que escribo tiene que ser eso. Que pasa que deduzco algo de tal forma que puedo decir que A se relaciona con A. Para todo A del conjunto. En este caso, entero positivo. Bien, entonces ahí concluyo que R es reflexiva. ¿Alguna duda? O sea, fíjense qué cambió. Yo no pude escribir todos los pares del tipo A. Entonces, ¿de qué manera lo digo? Voy a mostrar que A se relaciona con A, pero te tengo que convencer por qué A se relaciona con A. ¿Bien? Y tener la certeza de que ocurre eso para cualquier elemento del conjunto. Muy bien, vamos con la irreflexividad. ¿Me van parando si hay dudas?
¿Qué opinan? La forma de analizar esto es así como lo estamos viendo. O sea, ustedes piensan primero si la propiedad se cumple o no. En el caso que se cumpla, tienen que probarla para todos los casos. Y en el caso que no se cumpla, ya dijimos que lo que hay que hacer es dar un contraejemplo. Necesito ir de vuelta. No se ¿Qué va a cumple. decir? ¿Por qué, Santi? Porque A es igual a la 1. Contraejemplo. ¿Qué significa eso? Porque A es Los dos distinto a la pertenecen. 2. No, Porque uno y uno es parte del conjunto. bien, Francisco. Para no complicarnos la vida, vamos a cambiar el numerito, que no sea 1, 1 y 1, ¿está bien? ¿Cuál es la diferencia con lo que vos decías, Santiago? Que en el contraejemplo yo a A le doy un valor. O sea, ejemplifico el caso donde no se está cumpliendo. Entonces, de todos los infinitos pares A, agarra uno. ¿Está bien? No vuelvas a usar la letra A. Dame un par. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por ejemplo, le digo 8 se relaciona con 8. Y explico por qué. Pues 8 es igual a 8 la 1. ¿Sí? Santiago, ¿me entendiste la diferencia? Sí. ¿Seguro? Si Sí, no sí. preguntas. Ok. Bien. Sigo. Simetría. Bueno, No es acá no. simétrica. Me va a interesar muchísimo. Espera, que voy a poner la conclusión de antes. Que R no es irreflexiva. En todos los casos no se olviden de poner si es o no es. O con un sí o con un no, como habíamos hecho la otra vez, o sacando la conclusión en cada caso. Bien, ¿por qué Abril decís que no es simétrica? Esperen, ¿ven lo que estamos haciendo? Estamos pensando si sí o si no, y después justifico. ¿Estamos? Si sí, pruebo para todos los casos en donde sea posible. Si no, contraejemplo. Dale, Abril. Si no es simétrica, me deberías convencer con un contraejemplo. No me digas, justo recién. Ok. ¿Te animás a escribirlo? O sea, ¿qué pensaste? A ver, te desactivo el micrófono y te lo vuelvo a activar. A ver si funca. Dale, escribilo. Bien, ya lo usamos al 4.2. Lo voy escribiendo. Bien, hasta ahí te seguí. Bárbaro. Pero, si fuera simétrica, debería cumplirse que entonces el 2 también se relacione con el 4. Pero como bien dice Abril, 2 no se relaciona con 4. ¿Está bien? Otra cosa, les aconsejo que si en todos los casos vamos a usar el ARB, lo hagan en todas las propiedades. Y si no, usan los pares, como está haciendo Abril,
diciendo 4,2 pertenece y 2,4 no pertenece, y en todas las demostraciones usen o todo pares o todo como estoy escribiendo yo, no mezclen, para que sean prolijitos. También hay que explicar por qué 2,4 no pertenece a R, ¿sí? Porque no veo los pares de R, yo cada cosa que digo la tengo que explicar. Entonces, 2 no se relaciona con 4 porque 2 es igual a 4 a la 1 medio. ¿Está bien? Ese exponente 1 medio es la raíz cuadrada. Y este numerito que está acá no es un entero positivo, sino que es un número racional no entero. Bien, o sea que si digo que un par pertenece o digo que un par no pertenece, tengo que explicarlo en todos los casos. Por lo tanto, conclusión, R no es simétrica. Bueno, a ver. Adivínenla, chicos, ahí, que no me entra en la pantalla. Muy bien. Asimetría. La definición decía, dale, si A se relaciona con B, entonces B no debe relacionarse con A. ¿Qué opinan? Buen día, Federico. A ver, ¿alguien más que no sea Santiago, que no sea Lautaro, que no sea Abril? ¿Qué opine acá? Pero fue una consulta que no me acuerdo bien. Dale, Francisco. Asimétrica era cuando no se relacionaba, digamos, ningún elemento, ni siquiera a sí mismo. Cuando si A se relaciona con B, B no se relaciona con A. Ni tampoco con sí mismo. O sea, acordate que hay un condicional. Si A se relaciona con B, Claro. entonces vos tenés que ver que B no se relacione con A. ¿Qué opinas? Está bien, pero quería preguntar también la diferencia que no me acordaba bien con antisimétrica. Estoy escribiendo a la profe para avisarla. ¿Qué cosa? ¿Y es o no es? ¿Francisco te sale? No, pasa que yo estaba haciendo una consulta todavía, no lo pensé, pero seguramente. Bueno, como no les veo la Para mí cara, no, dale, a ver. porque las dos condiciones son que si A se relaciona con A, B no se relaciona con A. O que si A se relaciona, A no se relaciona con A para todo A. Y acá vemos que A sí se puede relacionar con sí mismo. No te estaría entendiendo, escucha. Tenés bien la idea, pero estás haciendo un lío. La definición, yo supongo que ustedes tienen la definición a mano. Dice, si A se relaciona con B, o sea, del vamos está planteando la posibilidad de que los elementos sean diferentes. Entonces, B no debe relacionarse con A. Ahora, si vos en tu cabeza estás pensando que A se relaciona con B en un caso de A igual a B, vale, ¿sí? Entonces, lo que tenés que mostrar es que está fallando el implica. A ver, es decir, 8 se relaciona con 8, ¿sí? Y no lo explico por qué, porque ya lo hice acá arriba. Entonces, una vez que yo uso un ejemplo que ya expliqué,
No lo vuelvo a explicar, no es necesario. 8 se relaciona con 8. ¿Qué debería pasar si fuera asimétrica? Que no vuelva, es decir, que 8 no se relacione con 8, siendo el A y el B 8. Creo que vos estabas pensando eso, ¿no? Claro. Bien, entonces digo, pero 8 se relaciona con 8, o sea, estoy volviendo. Estoy en un bucle. Si hay bucles, no podía ser asimétrica. Y uso el bucle como un contraejemplo. ¿Está bien? O sea que esta relación no es ni simétrica ni asimétrica. Cuidado porque hay muchos que piensan que si no es simétrica, es asimétrica, o al revés. Acá se ve clarísimo que no. Bien. Paso a la antisimetría. Y miren lo que tenemos acá en la pantalla para poder hablar de la antisimetría. La definición de antisimetría, que deberían ya estar relojeando, dice, una de las definiciones, si A se relaciona con B y B se relaciona con A, entonces A igual a B, por un lado. O dice que si A se relaciona con B y A y B son distintos, entonces B no se puede relacionar con A. ¿Está bien? Cualquiera de las dos son equivalentes. Entonces, me dirán ustedes, ¿qué pasa con la antisimetría? ¿Alguna idea? La antisimetría. Sí, dale, Patricio. ¿Y cómo lo justificamos? Sí, es antisimétrica. ¿Y cómo lo justificamos, che? O sea, espera, Patricio, tenés que empezar del arranque de la definición. O sea, tenés que decir si A, R, B. O si el par A, B pertenece a R. Y ahí explicar lo que vos me estás diciendo. Entonces, A es igual a B a la K. ¿Verdad? Eso me dijiste. Arrancá de la condicional, o sea, sí A, R, B. O sea, vos estás partiendo de que hay un A en relación con B. Explica qué pasa. A es igual a B a la K. Con K entero. ¿Qué más? Entero positivo. ¿Qué más vas a mirar? Ajá. Estás pensando que es distinto de B, suponete. ¿Y qué deberías probar en ese caso? Ahí estamos haciendo el lío. Te ayudo. Voy por de las dos definiciones de antisimetría, voy a ir por si ARB y BRA, o sea, voy a ir por que va y viene, ¿está bien? Entonces, de la misma manera que digo esto, voy a decir si B se relaciona con A. ¿Está bien? Va y viene. Revise la definición. Entonces, esto me permite decir que B va a ser igual a A elevado a una K. Pero acá tengo que hacer una aclaración. Ustedes ya vieron en la pantalla anterior que los K que encontramos, que yo tengo acá marcado, por ejemplo, este 2, este 1, pueden ser diferentes, ¿ok? Entonces, yo no sé si este K es igual a este mismo K. ¿Qué sé yo? Sí, no es la misma relación. Entonces, para darle generalidad y no cometer errores, porque esto, decirlo así como está sería un error, suponer de antemano que es el mismo exponente, ¿está bien? Hay que usar algo que identifique a los K como posiblemente distintos. Entonces le vamos a poner subíndice, K1 y K2, ¿de acuerdo? K1 y K2. Bien, entonces digo, A es igual a una potencia de entero positivo de B, y B es igual también a una potencia de entero positivo de A, pero
Quizás los exponentes son diferentes. ¿Está bien? Si estoy usando esta definición de antisimetría y tienen el apunte a mano, si ARB y BRA, ¿qué debería probar? Que son iguales. Exacto. Debería llegar a que son iguales. Entonces, debería llegar a que A es igual a B. Bueno, los ayudo, síganme, porque esta es difícil, esta demostración, así que no les voy a andar preguntando. Entonces, lo que voy a hacer es tomar de estas dos igualdades que tengo acá, voy a tomar esta que dice que B es igual a A elevado a la K2, y este B lo reemplazo ahí, porque es el mismo. Si uso la misma letra, es el mismo número. ¿Bien? Entonces digo que A es igual, y en lugar de escribir B, voy a escribir A elevado a la K2, y todo eso elevado a la K1. ¿Está bien? Lo que está dentro del paréntesis es B sacado de la segunda igualdad. Pero resulta que eso se puede escribir como A elevado a la K2 por K1. Esperen que voy abajo porque ahí no se ve bien. Sigo acá. Entonces, A es igual a A elevado a la K2 por K1. ¿Por qué puedo hacer esto? Por producto de potencias. O sea, por potencia de otra potencia, mejor dicho, ¿sí? Acá tengo potencia de otra potencia. Multiplico exponentes. Ahora bien, si A es igual al mismo número A elevado a un exponente, K2 por K1, ¿a qué debe ser igual K2 por K1? K1. Claro, no me queda otra. ¿Está bien? Es más, acá puedo decir, esto ocurre si, solo si, K2 por K1 vale 1. No hay otra opción. El exponente debe ser 1. Pero, si K2 por K1 es 1, como K1 y K2 son enteros positivos, ¿para qué ese producto de 1? ¿Cuánto vale cada numerito? 1. Exacto. Entonces, K2 es igual a K1 y los dos valen 1. ¿Por qué? Vamos a escribirlo acá. Porque K2 y K1 son enteros positivos, que lo dijimos arriba. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense arriba, A es igual a B a la 1. ¿No es cierto? Porque K1 vale 1. Y B es igual a A también a la 1. ¿Sí? Esto viene de acá arriba. ¿Bien? Es decir, A igual a B. Y esto era lo que quería probar. O sea, si la relación se da entre A y B y entre B y A, la única posibilidad de que eso ocurra, demostrado para todos los casos en donde eso ocurre, porque nunca le di valores a A y a B, es que A y B coincidan. Con esto concluyo de que R es antisimétrica. Lo dejo un ratito pensando. Buen día, Flor. Buen día, Tomás. Entonces, estaría mal llegar a la conclusión de que en todos los casos que A y B sean enteros positivos,
y K sea entero positivo, va a ser antisimétrica. Y no, si es a la conclusión a la que llegamos, Lautaro. No te entiendo la pregunta. No, por eso, en todos los casos que sean problemas similares o que tengan las mismas relaciones, se va a cumplir esto. A ver, igual se me complica tu pregunta. Hay algo de fondo que yo no te estoy enganchando como para explicarte. La cuestión Lo es que así. se pone entre paréntesis en mi pregunta. Yo me estudio de memoria o entiendo este tipo de... No, olvídate. No Claro, sirve. pensé que estaba eso de fondo. Por eso me tomé el atrevimiento de decir, claro, no sirve. No, olvídate. No. O sea, ninguno de estos ejercicios, ninguno se puede estudiar de memoria, absolutamente. Y lo hacen. Y ahí le pifian. Si vos lo estudias de memoria, quiere decir que te tienen que dar exactamente esta relación para que a vos te sirva. O sea, en el examen yo te tengo que decir lo que dice esta pantalla, arriba. A, RB, sí, solo sí, A es igual a B a la K, con K entero positivo y definida en el conjunto A entero positivo. Si yo me salgo de esa relación, lo que vos estudias de memoria posiblemente no te sirva. ¿Está bien? Entonces, a esta relación aplica, nada más. Ahora bien, el hecho de que vos justifiques y practiques distintas cosas, puede ser que lo único que tengas que cambiar es apenitas algo de una relación a otra. ¿Está bien? Suponete, yo te expliqué esta relación y ahora agarro y te cambio el conjunto. No te digo que es Z más, te digo que es Z. ¿Sí? Te cambio la bocha. ¿Por qué? Porque en el caso que dimos recién, cuando vos llegás a que K2 por K1 vale 1, no vas a poder concluir lo que yo concluí acá. ¿Por qué? Porque no es igual a 1. Tiene más soluciones, puede ser -1, -1. Exacto, y ahí la cosa te cambió. Porque si puede ser el producto de enteros un 1, puede ser que cualquiera de estos valgan 1 o -1. Y al valer -1 como posibilidad, ya no puedo concluir que A va a ser siempre igual a B. A veces sí, a veces no. ¿Está bien? Y la relación, al cambiarte solo el conjunto, no va a ser antisimétrica. Me vas a tener que buscar un contraejemplo. ¿Me explico? Sí. Bien, de ninguna manera estudian esto de memoria, por eso les digo que tienen que reventarse pensando, tratar de hacerlo y controlar contra la resolución o preguntarme. Nunca de memoria, sí comprendiendo, porque al comprender, ¿vos qué vas haciendo? Vas teniendo cada vez más herramientas para poder abordar un problema. De eso se trata el estudiar matemáticas, chicos. ¿Sí? Entonces, te cambio el ejercicio, vos decís, claro, como vi acá, entonces lo puedo pensar de esta manera. Son herramientas, nada más. Bueno, menos mal que me preguntaste eso, Lautaro. Pero bueno, la estructura sí se mantiene entonces. Posiblemente. Ahora, ya te digo, te cambio el conjunto de esta relación y te pongo Z y vos no haces nada de esto que hiciste recién. La pensás y me escribís un contraejemplo, un renglón. ¿Sí? No escribís eso. No sería óptimo que encares la demostración cuando en realidad al final vas a llegar a que no. Podés hacerlo, pero vas a escribir una pantalla frente a un renglón. Y ustedes en ingeniería también tienen que estudiar siempre la forma más sencilla y más cortita, la óptima, de abordar algo. ¿Sí? Vamos con la transitividad. A ver si el esquema de recién, justamente con lo que estamos hablando, sirve para demostrar esta propiedad. Primero pensemos si es o no es transitiva. A ver, ¿qué podemos darnos cuenta? ¿Alguna idea?
A ver si los ayudo con esta pantallita que estaba acá. Para pensar la transitividad tenemos que encontrar una trayectoria de longitud 2, o sea, un ARB y un BRC. Y probar, en el caso de que sea, que ARC. 2 se relaciona con 4 y 4 se relaciona con 16. Al revés, al revés, Lautaro. 16 se relaciona con 4, ¿verdad? Porque 16 es una... Eso no sirve mi ejemplo. Si lo miras todo al revés, sí. 16 se relaciona con 4. Y 4 se relaciona con 2, que está escrito allí, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿16 se relaciona con 2? Sí. Bien. Ahora viene la otra pregunta. ¿Eso ocurre en todos los casos? ¿Que tenés una RB y un BRC? ¿O hay alguno que falla? Respuesta. Ocurre en todos los casos. ¿Lo sé? No. Lo tengo que demostrar. ¿Está bien? Pero sí voy pensando a ver si se me ocurre algo en donde falle. Cuando voy buscando, no encuentro nada donde falle. Entonces me pongo a demostrar recién ahí. ¿Y cómo demuestro? Parecido a lo que hicimos recién. ¿Está? ¿Por qué? Porque tengo que arrancar de un sí a RB y un BRC. ¿Bien? Si A RB, A es igual a B, y por lo que expliqué recién, ya pongo K1. Entonces, si hice una demostración como la de antes, ya entiendo por qué voy a... Este es positivo. Es más, sería deseable que me ganen ustedes, que estén escribiendo adelantado a lo que yo estoy escribiendo. A la vez, B va a ser igual a un C a la K2, con K2 entero positivo. ¿Bien? Y de acá, ¿a qué debería llegar si tengo ARB y BRC? ¿Alguien más que no sea Lautaro que me conteste? ¿Vamos? Gracias, Patricia. Entonces, si vos miras la demostración anterior, y tiene pinta de que si haces algo parecido vas a llegar. Si yo quiero vincular A con C, a B lo tengo que volar. ¿Bien? Entonces podemos hacer el mismo reemplazo que hicimos antes. Quiere decir que A es igual. Y donde está este B, ese B, pongo esto, porque son iguales. ¿Sí? Entonces, A es igual a C a la K2 elevado a la K1. Entonces, se dan cuenta que el procedimiento que hago, inspirado en la demostración anterior, es casi igual. Las letras son distintas. Hay un C y antes había una A en la base de la potencia. Pero bueno, las conclusiones van a ser parecidas por ahora. A es igual a un C a la K2 por K1. Entonces estoy vinculando A con C. Fíjense que en la demostración de una transitividad que se cumple, yo al elemento intermedio en la trayectoria me tiene que desaparecer. No me interesa que figure, me interesa vincular el primero con el tercero. Entonces la letra del medio se va. ¿Qué puedo decir acá entonces? Que este K2 por K1 es un K3. Bueno. Y este K3 pertenece a Z+. ¿Alguien me explica por qué? Pues estoy multiplicando a 2 enteros. 2 enteros positivos. Y el resultado de esa multiplicación seguro es entero positivo. ¿Bien?
Entonces, si querés, te explico por producto cerrado en Z+. ¿Qué quiere decir cerrado en Z+? Que cuando multiplico dos enteros positivos, el resultado es otro entero positivo, no me salgo del conjunto. Ahí. Muy bien, entonces, significa que A es igual a un C a la K3. Significa que A se relaciona con C. Entonces, ¿qué tengo en la transitividad? Parto de CRB y BRC y concluyo que A se relaciona con C. En todos los casos donde esto ocurre, lo bueno de usar las letras es que cada vez que A tenga un valor, B tenga un valor y C tenga un valor de tal manera que se relacionen como 16, 4 y 2, yo ya probé en todos los casos que entonces 16 se va a relacionar con 2, como un caso particular. ¿Bien? Conclusión. R transitivo. ¿Bien? ¿Dudas? No, profe. Buenísimo. Entonces, voy a ir al ejercicio 16. Le voy a avisar a la profe que me voy a quedar un ratitín más. Son las 8. De la práctica, recuerden, cada vez que una propiedad no se cumple, pongo un contraejemplo. Y cada vez que se cumple tengo que hacer una demostración. ¿Sí? Son pequeñas demostraciones. El ejercicio 17 coincide con lo que ustedes van a retomar hoy con Rosa. Entonces, márquense el 17 como para ver con el ejemplo de teoría, porque es igual. Ustedes con Rosa ya empezaron a ver congruencia módulo 2 y acá es congruencia módulo 3. Las demostraciones son iguales. ¿Bien? Y es más, hoy van a terminar viendo qué es congruencia módulo n, cuando el numerito es un entero positivo, o sea, puede ser 2, 3, 4, etc. Voy a hacer el 16 porque es distinto al resto, ¿ok? Vamos con el 16. Me dice, A es el conjunto reales, producto cartesiano reales. Y la relación está definida en ese conjunto A. Observen la notación. En la primera parte usé reales con doble raya. Ese es el conjunto R de los números reales. En la segunda escribí R sin doble raya. Es la relación R. ¿Está bien? ¿Por qué uso ese R? Porque en la definición del 16 me dice el par AB se relaciona. Ahí está la R. ¿Sí? Yo acá usaría otra letra para no confundir, pero la relación se llama R. Con el par CD, sí y solo sí, A es igual a C. Bien. ¿Cómo es esto? Fíjense que la relación es entre pares. ¿Por qué? Porque el conjunto donde está definida la relación es un conjunto de pares ordenados. O sea, ¿qué hay acá adentro en R por R? Denme un ejemplo. Claro, porque es un plano. Claro. A
como representación geométrica es el plano. Entonces adentro tiene todos pares ordenados como elemento. Por ejemplo, 5, 5, 20, 30, -8, pi, ¿sí? Y dentro de este conjunto, cuya representación es el plano, defino una relación. Al relacionar elementos del conjunto, lo que relaciona es un par con otro par. Por eso esta definición. ¿De acuerdo? Ejemplo. El par. Se lo voy a escribir. Para entenderla, como hicimos antes. El par 5, 3 se relaciona con el par 5, pi. Pues 5 es igual a 5. ¿Está bien? Este es el A y este es el C. El par 1/2, 2, no se relaciona con el par pi, vamos a cambiar el numerito, E, 2. Pues 1/2 es distinto del número E. ¿Bien? O sea, un par va a estar relacionado con otro par si sus primeros elementos, o si pienso en el plano, si las primeras coordenadas, la abscisa de cada puntito, es igual. Entonces, esto es lo mismo que hicimos antes, entender la relación. Nos buscamos algún ejemplo que sí pertenezca, algún ejemplo que no, para nosotros. Ahora vamos con las pruebas. ¿Qué opinan? Vamos más rápido en este, ¿eh? Escucho. Flor, que viniste más tarde, ¿enganchás? Para decirme si es reflexivo o no. Ok. No. Dale, ¿quién me contesta? Sí, profe, es reflexiva. Dale, Abril, ¿por qué? Porque A es igual a A. Ay, ya estamos en un problema, Abril. Si vos me decís A igual a A, pará, ¿pero qué estás relacionando para decirme que sea reflexiva? Porque el par AB se relaciona con AB y ahí. Muy bien. No lo pensé. Excelente, lo tenés que escribir. O sea, no me digas al final, decime todo. Perfecto, pero lo pensaste bien, que es lo importante. Ahora vos fíjate, vos lo pensás bien, pero llegás a escribir reflexiva porque A es igual a A, yo te pongo 0. Porque no me decís dónde se está cumpliendo la relación, ¿de acuerdo? Entonces, reflexiva. A, B, un par cualquiera, guarda, ahora tomo un par cualquiera del conjunto R por R, se relaciona con sí mismo. Vuelvo a usar el para B, no el para A, ¿verdad? Porque los dos elementos del par pueden ser distintos entre sí, pero sí el par con sí mismo. Pues lo que me dijo Abril, A es igual a A. Y esto ocurre para cualquier par AB del conjunto, voy a poner A para no poner R por R. ¿Sí? Conclusión, lo voy a ir haciendo más cortito. Sí es reflexiva. ¿Dudas? No hay dudas. ¿Y reflexiva? ¿Qué onda? No, profe, no es irreflexiva. Dale, Abril, ¿por qué? Por ejemplo, por el ejemplo de arriba mismo te lo dice.
Genial, la estamos teniendo súper clara hoy, Abril, ¿eh? Bueno, entonces, y reflexiva, pongo un contraejemplo. 5-3 se relaciona con sí mismo. Perdón, sí, con sí mismo. Mirá que arriba no use ninguno del mismo con sí mismo, ¿sí? Pues 5 es igual a 5. Chao. No es irreflexiva. Recuerden que para la irreflexividad ningún elemento se tiene que relacionar con sí mismo. Siempre presenten las definiciones, chicos. Al lado de ustedes mientras hacen estos ejercicios. Se las tienen que escribir como un recordatorio a las definiciones de cada propiedad. Simétrica, voy más rápido. Sí es simétrica. Hago la prueba. A ver si me alcanza acá abajo. Siempre arranco con el condicional en todas las demás, ¿eh? Menos en la reflexiva y en la irreflexiva, donde voy a usar, si pruebo, un para todo. Y si no es, un contraejemplo. Entonces, si el par AB se relaciona con otro par, entonces acá tengo que usar CD. Porque no estoy analizando la relación del par con sí mismo nada más. Esto significa que A es igual a C. Pero en la relación de igualdad, yo la puedo leer de un lado o del otro, es decir, C es igual a A. Es simétrica la igualdad en sí misma. Y esto significa, o puedo deducir, que entonces el par CD se relaciona con el AB. Ahí está. ¿Se logra leer ahí? Si no, lo checo un poquito. Ahí está. Conclusión, sí es simétrica. Cada vez que un par se relacione con otro par, sea el mismo u otro diferente, resulta que el segundo se relaciona con el primero. Cada vez que eso ocurre. ¿Está bien? Y sigo conectando con la pregunta que me hizo Lautaro. Esta demostración no tiene nada que ver con la que hicimos para el ejercicio anterior. ¿Estamos? Perdón, chicos. Vamos con la asimetría. ¿Qué les parece? ¿Eso no es? No es, profe. Ahora solo Abril me contesta. Quédate ahí, Abril. ¿Quién más? Si no es, un Voy a hacer contraejemplo. un contraejemplo. Dale. 6-3 se relaciona con no se me ocurre. Tenés que usar alguno de los ejemplos de la simetría. O sea, yo te recomiendo que remontes alguno de los que ya están antes. ¿Está bien? Por ejemplo, el 5-3 con el 5pi. ¿Está bien? A ver. 5-3 se relaciona con 5pi. Uy. Dale. Pero, ¿dónde está fallando? 5pi no se relaciona con 5-3. Sí se relaciona, eso es lo que falla. ¿Está bien? Claro. 5-3 se relaciona con 5pi. Explico. Pues 5 es igual a 5. Pero 5pi, si fuera asimétrica, no debería relacionarse con 5-3. Pero sí se relaciona. Por eso uso un pero.
¿Está bien? La asimétrica dice, si A R B, entonces B no R A. Sí, acá no se está cumpliendo eso, o sea, A R B, pero B sí R A. ¿Está bien? ¿Te quedó más claro, Santiago? Sí, sí, sí. Bueno, ojo, presten la atención a la definición. Por eso estoy usando el pero acá. En lugar de el implica que yo debería poner, implica que 5pi no se relaciona con 5,3, no lo puedo poner a eso. ¿Está bien? Porque me está fallando eso. Muy bien. Vamos con la antisimétrica. A ver, ¿qué opinan? No es antisimétrico. ¿Por qué, Fran? ¿Se puede usar el mismo ejemplo que acá arriba? Es más, es recomendable que no me llenes de contraejemplos diferentes, así lo explicaba una sola vez. Dale. Porque 5,3 se relaciona con 5pi, porque 5 Ya igual a está. 5. Escucha, no lo vuelvo a explicar porque está escrito arriba. ¿Por qué? ¿Sí? Listo. 5,3 se relaciona con 5pi. ¿Y? Pero 5pi se relaciona con 5,3. Pero entonces vos ahí estás diciendo 5,3 se relaciona con 5pi. 5,3 es distinto de 5pi, ¿no es cierto? Entonces, sí. Tenés que agregarle siempre una patita más para la antisimetría respecto de la asimetría. Claro. Pero, ahora sí te creo, pero 5pi se relaciona con 5,3 y no debería. ¿Está bien? A ver, recordemos, ¿qué dice la antisimetría? Si A, R, B y A y B son distintos, no puede volver. O sea, si A se relaciona con B y son dos elementos distintos, la vuelta no puede estar y acá está. Otra cosa que podrías haber hecho, Francis, con esta demostración es decir, 5,3 se relaciona con 5pi, 5pi se relaciona con 5,3, pero los dos pares son diferentes y deberían ser iguales. Claro. Cualquiera de las dos cosas es equivalente. Entonces, vamos con el no acá. Y ahora, la transitividad, vayan pensando. Y ahí cerramos por hoy. Así que el último demo o contraejemplo quiero. A ver si me vio la profe. Hay que demostrar Muy que sí bien, es. Santiago. Hay que demostrar porque ya vos estás pensando que sí es. Ok, muy bien. ¿Cómo encaramos la demostración de una transitividad? Tenemos una relación, una trayectoria de longitud 2, entre un par, otro par y otro par. ¿Bien? Tengo que usar 3 pares, así como en la definición tienen A, B y C. ¿Sí? Entonces, si el par AB se relaciona con el CD, como está en la definición, ¿qué estaría ocurriendo? Que A es igual a C. ¿Bien? Y a la vez, si el par CD, que es el segundo, se relaciona con bien, necesito otro par de letras para darle la posibilidad que sea un par diferente a los otros dos. ¿Está bien? Un primer par con un segundo y ese segundo con un tercero. Entonces, lo que ocurre es que C es igual a E. De esto, como les dije antes, si pruebo transitividad, yo el del medio lo tengo que volar. O sea, me interesa vincular el primero con el tercero. Entonces, ¿qué podría decir a partir de lo que tengo escrito?
Que A Que es A es igual a igual a E. E. Muy bien, me encanta que participen más de uno al mismo tiempo y no entendamos nada. Que A es igual a E, o sea, el primer elemento acá, el primer elemento de este par coincide con el primer elemento de este par. Por lo tanto, puedo deducir de allí que el Se par... relaciona. Exacto, ¿quiénes? Los pares, el primero con el tercero. ¿Bien? Y ahí probé. Con eso te digo que sí es transitiva. Fíjate vos, Lautaro, esta demostración de la transitividad absolutamente nada que ver con la del ejercicio anterior. Ahora, si en el ejercicio anterior te doy una relación parecida, posiblemente lo que hicimos para la demostración del ejercicio 13 me re sirva. Va a ser igual solo si te doy la misma relación. Claro. ¿Mm? Pero bueno, tenemos que partir siempre de los dos sí. Se sabe. Claro, o sea, la idea es practicar y por eso ustedes tienen la práctica, fíjense, del 11 al 17, todos ejercicios de relaciones en conjunto infinito. Si vos te haces los ejercicios, los 6 ejercicios, los 7 ejercicios, perdón, te haces esos 7 ejercicios, los entendés bien, te mirás los ejemplos de teoría y los entendés bien y los haces solo, no es muy probable que a lo que te tengas que enfrentar en un parcial o en un examen, que va a ser seguramente diferente, te sorprenda. ¿Está bien? Seguramente vas a tener las herramientas para abordarlo, o si no te va a faltar un cachito. Pero la idea es esa, ustedes practican y hacen, digamos, te haces un background para poder abordar lo que venga. Si practicas a medias, tu escenario está incompleto. ¿Está bien? Por algo están las prácticas puestas y por algo después pensamos los exámenes en función de esas prácticas. ¿Van a ser iguales? Nunca. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces, a ver si se conectó la profe. La sección entre ellos es vacía, que la unión da como resultado el conjunto A, o sea que es una partición. Y por otro lado, cada vez que yo tengo una partición, como por ejemplo, bueno, y entonces todos los elementos, como ustedes observan, todos los elementos que están en un bloque están relacionados entre sí, y todos los elementos que están en bloques diferentes se relacionan con los otros elementos. Y por otro lado, también vimos que si tenemos una partición con esa misma característica que mencioné recién, todos los elementos que están en un bloque se relacionan entre sí, los elementos que están en otro bloque se relacionan entre sí, y este que está solo se relaciona con la propiedad reflexiva solamente. O sea que, dado una relación de equivalencia, tengo una partición, y dado una partición, tengo una relación de equivalencia. Ya habíamos visto esto que se verifica en conjuntos finitos, y finalmente habíamos dicho que cuando estamos trabajando con relaciones de equivalencia, en vez de hablar de conjuntos relativos o bloques, vamos a hablar de clases de equivalencia y las simbolizamos con una rayita arriba o con un corchete, y que en vez de hablar de partición, que está formado por conjuntos relativos, vamos a hablar de conjunto cociente, lo escribimos así, y entonces hablamos de un conjunto cociente formado por clases de equivalencia. El concepto de clase de equivalencia es igual al de relativo, el concepto de conjunto cociente es igual al de partición. Eso digamos que es todo lo que... todo lo que necesitábamos como para arrancar esto. ¿Hasta acá? ¿Bien?
ese repaso? Sí, ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, creo que no. Voy a subir el sonido porque no los escucho. ¿Me están hablando? No, profe, no hay dudas. Bien. Bueno, entonces, dicho esto, ahora vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver con un conjunto que en este caso ya no es un conjunto finito como los que estuvimos viendo antes, sino que se trata de un conjunto que es infinito, es de los enteros, ¿sí? Y la relación la vamos a definir de esta forma. Decimos que un elemento A está relacionado con un elemento B, si, solo si, A es congruente, no sé si llegan a ver, hay 3 rayitas, con B módulo 2. ¿Qué significa decir que A es congruente con B módulo 2? Significa decir que A menos B es igual a un múltiplo de 2. ¿Sí? O sea, A menos B lo puedo escribir como un 2 por K, donde ese K pertenece a enteros. La propuesta es analizar si esta relación es una relación de equivalencia. O sea, si verifica las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad. ¿Qué sucede en este caso? Nosotros estamos con un conjunto infinito y como estuvieron viendo ustedes recién en la práctica, cuando trabajamos con conjuntos infinitos, no podemos hacer uso de diagramas de digrafos ni de matrices, ¿sí? Entonces tenemos que solamente hacer uso de las definiciones de cada una de las propiedades y trabajar analíticamente o algebraicamente la condición o el vínculo que se da en la relación. ¿Bien? Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos estos tipos de relaciones es interesante tratar de buscar algunos ejemplos como para entenderla, ¿sí? Antes de empezar a analizar cada uno de los casos. ¿Me podrían dar algunos ejemplos de números enteros que satisfacen o sea, que están vinculados, que están relacionados? ¿Se entiende la relación? Valor A y B. 4 menos 2. 8. Bueno, 8 4 se está... relaciona con 2 también puede ser. Perdón, Mateo, no te escuché. Sí, puede ser 8 se relaciona con 2. Como dijo Santiago, 4 se relaciona con 2 porque 4 menos 2 es 4 menos 2 es 2 y yo lo puedo escribir como 2 por 1, ¿sí? Y por otro lado, Mateo, dijiste 8 relacionado con 2 también. 8 relacionado con 2 porque 8 menos 2 es 6 y a 6 lo puedo escribir como 2 por 3. Como ven, ese K puede ser diferente, ¿de acuerdo? Bien, bien Santiago, bien Mateo. Entonces, lo importante es que exista un K que vincule a esos dos números enteros.
Ahora, ustedes dijeron 4 se relaciona con 2 y 2 se relaciona con 4. Yo hago 2 menos 4 es Por menos 1, y así. Sí, se relaciona. exactamente lo mismo el que vos dijiste, Mateo, de 8 y 2. 2 también se relacionaría con 8. Entonces, ahí aparentemente, ¿qué propiedad se verifica? Digo aparentemente porque con 2 ejemplos no es suficiente, la tenemos que probar. Pero aparentemente, ¿qué propiedad se verificaría? Simétrica. Exactamente, aparentemente se verifica la propiedad simétrica. Y yo pregunto, a ver, ¿10 se relaciona con 10? Sí. Sí, No. Bueno, no sé. Sí, sí, se Lautaro. relaciona. ¿Por qué? Z es positivo incluido el Z. Ah, exactamente. Siempre recuerden que en los enteros está el 0, ¿sí? Entonces, cuando yo resto A con A, me va a dar 0. Y el 0 va a ser múltiplo de 2. Entonces, aparentemente es... ¿Qué propiedad cumple? Reflexiva. Simétrica. No, reflexiva. Cuando vinculo un elemento con el mismo es reflexiva, ¿sí? Entonces, bueno, pero esos son algunos ejemplos que nos dan algunos indicios. Lo que tenemos que hacer ahora es probar. Recuerden que si una propiedad se verifica con un ejemplo no es suficiente. Los ejemplos me podrían haber servido para demostrar que no se verifica. Pero bueno, entonces, ¿cómo analizo la propiedad reflexiva? Yo tengo que demostrar que A es congruente con A módulo 2, o sea que A menos A, o sea que A se relaciona con A. O sea que A menos A, independientemente de la que sea, va a dar siempre 0. Y ese 0 yo lo puedo escribir como múltiplo de 2 para todo A. Y por lo tanto A está relacionado con A. ¿De acuerdo? Ahí lo probé genéricamente. Entonces es reflexiva. Respecto a la propiedad simétrica, ¿qué dijimos? Bueno, ¿cómo se prueba la propiedad simétrica? Decimos que si A está relacionado con B, B debería estar relacionado con A. ¿Sí? ¿Pero qué significa decir que A está relacionado con B o que AB pertenece a la relación? Y que A es congruente con B módulo 2. Esa es la definición. ¿Pero qué significa esto? Y bueno, que A menos B lo puedo escribir como un 2 por K, donde K pertenece a enteros. Pero yo tendría que llegar a demostrar ahora que B está relacionado con A. O sea que B menos A lo puedo escribir como un múltiplo de 2. ¿Sí? O sea que debería invertir esta resta. ¿Cómo hago para invertir esta resta? Y bueno, lo más lógico por allí es pensar en multiplicar a ambos miembros por menos 1. Recuerden que yo algebraicamente tengo que pasar de esto a esto, a B menos A. De A menos B tengo que pasar a B menos A para poder decir que B está relacionado con A. Entonces, ¿qué hago? Multiplico a ambos miembros por menos 1. Si yo multiplico a ambos miembros por menos 1, la igualdad se mantiene. Aplico propiedad distributiva, menos A más B. Aplico propiedad conmutativa, B menos A. Y termino observando que entonces B menos A también lo puedo escribir como un múltiplo de 2, en donde, como supusimos inicialmente, el K va a ser el opuesto del anterior. ¿Se acuerdan cuando vimos, bueno,
4 está relacionado con 2, con un K2, pero 2 está relacionado con 4, con un K menos 2. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, gracias Lautaro por estar. ¿Qué pasa ahora con la propiedad transitiva? La propiedad transitiva vinculaba 3 elementos y nosotros decíamos, bueno, si A está relacionado con B y B está relacionado con C, necesitábamos llegar a que A esté relacionado con C, o sea que el primero está relacionado con el tercero. ¿Qué significa decir en este caso que A está relacionado con B? Y que A menos B es múltiplo de 2. ¿Y qué significa decir que B está relacionado con C? Y que B menos C es múltiplo de 2. Pero no necesariamente con el mismo K. Por eso utilicé la variable H. ¿Sí? Yo tengo que llegar a relacionar A con C. Con este sistema de ecuaciones, lo más simple sería sumar miembro a miembro, porque entonces me queda A menos B más B menos C de este lado de la igualdad, y luego queda 2K más 2H del otro lado de la igualdad, saco factor común 2, simplifico las B, y por lo tanto, ¿qué queda? Que A menos C es un múltiplo de 2 también, en donde ahora el elemento por el cual multiplico a 2 no es más que H, K más H. Y entonces A está relacionado con C módulo 2. O A es congruente con C módulo 2, o A está relacionado con C. ¿Pueden pensar algún ejemplo para esto? Para la propiedad transitiva. Y lo escríbanlo en un papelito, me lo dicen. Me interesa pensar en H y K diferentes. A ver. Escucho. Yo también lo voy a anotar. A ver. ¿Se entiende lo que estoy pidiendo? Sí, sí, perfecto. A ver, ¿me pueden dar la manito? 8, 4, 4, 2 y 8 se relaciona con 2. Está relacionado con 4, ¿sí? Porque 8 menos 4, ¿a qué es igual? A 4. Que es múltiplo de un K entero. ¿Cómo? Múltiplo de que es 2 por 2. 2 por 2, o sea que el K ahí es 2. Y 4 se relaciona con 2, porque 4 menos 2 es igual a 2, que yo lo puedo escribir como 2 por 1. Y ahí el H es 1. ¿Sí? Sí. Hasta ahí estamos. El K es 2 en el primer caso y en el otro caso es 1. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, nosotros llegamos a la resolución que el primer número está relacionado con el tercero, o sea que 8 está relacionado con 2, porque 8 menos 2, que es 6, lo puedo escribir como 2 por 3. Ese 3 surge de hacer K, que era 2, y H, que era 1. ¿Lo ven?
Ahí, Lautaro, me habías escrito algo. 10, 4. Ay, no entiendo, Lautaro. 10 se relaciona con 4 y te queda que K es igual a 3. Sí. 24 se relaciona con 2, con K igual a 11. Y 10 se relaciona con 2. Bueno, no, Lautaro, pero sí, está bien, perfecto. Me diste ejemplos sueltos. Pero la situación era tratar de ver qué pasaba con la propiedad transitiva. Para la propiedad transitiva, el B es el que vincula, ¿sí? O sea, que tendrías que Me comí el B. Me centré en que quede A sí. y 4 se relaciona con 2, ¿sí? Sí, me olvidé del B. No se relacioné, estaba con que 10 se relacione con 2, pero me olvidé del 4. Claro, o sea, ahí en el segundo tendrías que haber puesto 4 se relaciona con 2. ¿De acuerdo? Como más o menos mencionó Santiago, ¿no? Santiago dijo 8 relaciona con 4, 4 se relaciona con 2. Bien, chicos, entonces, ese sería un ejemplo para entender este tema de que, bueno, que los K pueden ser diferentes y que luego la relación que se mantiene entre el primer número y el tercero tiene que ver justamente con la suma de esos K. Fíjense aquí, hay otro ejemplo. 24 se relaciona con 12, porque 24 menos 12 es 12, que lo puedo escribir como 2 por 6. 12 se relaciona con 8, ¿ven? Acá SB, Lautaro. ¿Mm? Sí, no, me falta cafeína en sangre. Pero después, bueno, le saca el 2 al 24 y se cumple con 4 igual. Bueno, sí, la idea está. Porque 12 menos 8 es 4, o sea que a 4 lo puedo escribir como 2 por 2. Y bueno, finalmente 24 está relacionado con 8, porque 24 menos 8 es 16, que es 2 por 8, y ese 8 lo obtengo de hacer 6 más 2. Ahí, digamos, tienen el ejemplo para un caso, para que se lo tengan ahí para después repasar. Ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si esta relación... A ver, primero, me levantan las manitos porque creo que solamente está Santiago y Lautaro. ¿El resto? Bien. Están. Supongamos que ahora yo, en vez de definir A congruente con B módulo 2, yo defino la relación A congruente con B módulo 3. ¿Sí? O sea que voy a definir que dos elementos se relacionan si son múltiplos de 3. Esa relación, ¿será de equivalencia? ¿Entiende la pregunta? Yo no entendí, profe. Si puede repetirla, por favor. Supongamos que ahora defino una relación que dice A congruente con B módulo 3. O sea que A menos B es múltiplo de 3. ¿Esa relación es de equivalencia? Sí, es lo mismo que el anterior. Es igual. Lo único que tengo que hacer es donde está el 3, el 2, poner un 3. Pero también va a ser reflexiva, también va a ser simétrica y también va a ser transitiva.
¿Lo ven? Claro. Sí, Va a verificar exactamente las mismas propiedades. Y si en vez de tener un 3, ay, esperen que me está llamando mi mamá. Disculpen. Bueno, entonces les decía, y si en vez de tener un 3, ahora lo defino con un 4, congruente con A congruente con B módulo 4, también se cumple. sería lo mismo. Entonces, y si fuese un N, si digo A congruente con B módulo N, o sea, cualquier entero positivo verificaría esto, ¿no? O sea, que la relación A congruente con B módulo el que fuese es una relación de equivalencia. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Ahora vamos a analizar un poquito más, porque entonces vimos que si en el repaso de introductorio de esta clase, vimos que si yo tengo una relación de equivalencia, se genera una partición. Cuando teníamos un conjunto finito, veíamos qué elementos estaban en un bloque, qué elementos estaban en otro, qué elementos estaban en una clase de equivalencia, o en un relativo, y qué elementos estaban en otro. Pero cuando el conjunto es, como en este caso, infinito, y en particular con esta relación, ¿cuáles serán esos bloques? ¿O cómo se verá esa partición? Para eso vamos a tratar de analizar un poquito más esta relación. Fíjense, la relación A congruente con B módulo n, ahora módulo n, yo la podría escribir, o sea, la escribo como A menos B múltiplo de n, ¿sí? Ese n, nosotros vimos recién el caso del 2, pero podría ser 3, podría ser 4, podría ser 5, el que fuese. Si yo paso el B al otro lado, me queda que A es igual a B más n por K. ¿Sí? Ahora, esto que yo escribí aquí, lo podría pensar como una división de las que ustedes hacían antes en la primaria. Si yo divido A por N, esto va a ser igual a un K y el resto va a ser B. Entonces si yo hago K por N más B, me va a dar A. ¿Lo ven? Sí. Si yo hago 9 dividido 2, ¿cómo va a ser? 4 por 2 más 1. ¿Sí? Es igual a 9. ¿Lo están viendo? Sí, Ahora yo pregunto, si el n es 2, que fue el que estuvimos analizando con módulo 2, si el n es 2, el b
¿Qué valores tiene? El resto. 1 y 0. ¿Están de acuerdo con Lautaro? Pues si Sí, yo sí. divido por 2, necesariamente el resto o tiene que ser 0 o tiene que ser 1, porque si es 2 o más de 2, yo sigo dividiendo. ¿Sí? Entonces, aparentemente va a haber allí una clasificación. Vamos a tener algunos números que tienen resto 0 de la división por 2 y otros que tienen resto 1 de la división por 2. Ahora, si n fuese 3, el módulo 3 que tenemos acá, ¿cuántos restos vamos a tener? Cero, 1 y 2. Vamos a tener 3 restos. Los que tienen 0, los que tienen resto 1, los que tienen resto 2. Y si divido por n, cualquiera, voy a tener del resto 0 hasta el que tiene resto de n-1. ¿Sí? O sea que vemos como que en el conjunto hay algunos números que se vinculan entre sí, teniendo en cuenta el resto. ¿Por qué digo que se vinculan entre sí? Y porque en realidad A está relacionado con B. O sea que hay una relación directa entre este número y su resto. Volvamos al ejemplo de módulo 2. Fíjense. El 15 se relaciona con 7, porque yo si hago 15 menos 7 es 8 y ese es múltiplo de 2. Voy a tomar un caso para analizar propiedad transitiva. El 7 se relaciona con el 1, porque 7 menos 1 es 6, que también es múltiplo de 2. Y por la relación, por la propiedad transitiva, el 15 está relacionado con 1, porque 15 menos 1 es 14, que es también múltiplo de 2. Todos estos números están relacionados con 1. Ahora, miro estos otros. El 16 está relacionado con 10, porque es 6, que es 2 por 3. Y el 10 está relacionado con 0, porque 10 menos 0 es 10, que es 2 por 5. Por propiedad transitiva, el 16 está relacionado con el 0. Todos estos otros números están relacionados entre sí. ¿Qué característica tienen? Estos serán impares y estos Su son. resto da 0. Entonces, cuando estamos trabajando en módulo 2, el conjunto se particiona en 2 bloques. Por un lado, van a estar todos los números impares, cuyo resto de la división por 2 es 1. Y por otro lado van a estar todos los números pares, cuyo resto de la división por 2 es 0. ¿Lo ven? Esa partición, que ya no la vamos a llamar tampoco conjunto cociente, cuando estamos trabajando en la relación congruencia módulo 2, se llama Z2. ¿Y cómo vamos a identificar cada uno de esos bloques? Y como la clase del 0 y como la clase del 1. Recuerden que
o se pone así entre corchetes, o se pone con una rayita arriba. ¿Qué pasa si nosotros tenemos... ¿Hasta acá se entendió? Sí, Sí, se entendió. ¿Qué pasa si nosotros tenemos Z4? ¿Cuántas clases de equivalencia va a haber? Cuatro. La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. ¿Quiénes van a estar en la clase del 0? Y todos aquellos múltiplos de 4, o sea, los que tienen resto de la división 0. En la clase del 1, los múltiplos de 4 más 1. En la clase del 2, los múltiplos de 4 más 2. Y en la clase del 3, los múltiplos de 4 más 3. ¿Lo ven? O sea, si nosotros tratamos de analizarlo en una recta numérica, la clase del 0, en esta clase, en este conjunto, estaría el 0, estaría el 4, ¿cuál otro más estaría? ¿Cuál es el siguiente que dividido 4 da resto 0? Perdón, ¿cuál fue el último? En la clase del 0, ¿qué elementos están? Vamos a pensar en los positivos solamente para ahora, para no... 4. En la clase del 0 está el 0, está el 4, ¿quién más? 8, 12, 16. ¿De acuerdo? O sea, si yo pienso en una recta numérica, tendría saltitos de a 4, ¿no? O sea, en la clase del 0 estaría el 0, estaría el 4, estaría el 8, estaría el 12, ¿sí? Y en la del 1 estaría el 1, el 5, el 9. Exactamente, ¿lo ven? O sea, si yo tengo que analizar en una recta numérica, tendría, digamos, saltitos con la misma distancia, y entonces tendría aquí todos los que tienen resto 1. Empezaríamos por el 1, digo empezamos si estamos trabajando los enteros positivos, ¿no? El 1, el 5, o sea, los múltiplos de 4 más 1, el 9, los múltiplos de 4 más 1, ¿sí? Y en la del 2 estaría el 2, el 6, ¿sí? Múltiplo de 4 más 2. Y en la del 3 estaría el 3 y el 7, múltiplo de 4 más 3. ¿Lo ven? Y todos los otros. Y también el análisis para los negativos. ¿De acuerdo? O sea que cuando estamos trabajando con congruencia módulo n, vamos a tener tantas clases de equivalencia como n estoy trabajando y cada uno de los representantes de esta clase, acá yo podría haber puesto también la clase del 4 en vez de poner el 0. Recuerden que cualquiera de los elementos que están en una clase pueden ser tomados como representantes para llamarla a la clase de esa forma, ¿no? La clase del 1 también es la clase del 5. ¿Estamos hasta acá? perfecto, profe. Con esto que estuvimos viendo de la clase congruencia módulo n, podríamos también analizar un número cualquiera a qué clase pertenece. Si estamos trabajando con un módulo en particular, por ejemplo, en este caso, módulo 7. Ay, ahí me había escrito Federico, calculo que ya se fue. No estaba mirando el chat.
¿Y cómo analizo a qué clase de equivalencia pertenece este número módulo 7? Y bueno, planteo la relación. O sea, yo sé que 3456 va a poder escribirse como múltiplo de 7 más su resto. El resto este es el que me va a indicar la clase. Entonces, busco un número que multiplicado por 7 me permita llegar a algo cercano. Y bueno, luego analizo qué es lo que me falta para llegar a ese valor, o sea, el resto. Entonces, 3456 va a pertenecer a la clase del 5. O lo que es lo mismo decir que 3456 es congruente con 5 módulo 7. ¿Qué pasaría ahora con un número negativo? El mismo análisis. Ahí, ¿cuál es la clase de congruencia? Módulo 5 a la que pertenece el número menos 22. Bueno, si yo a menos 22 le sumo menos 3, yo voy a tener ya un número menos 25 que lo puedo escribir como 5 por menos 3. Entonces ahí menos 22 va a pertenecer a la clase del 3. O lo que es lo mismo decir que menos 22 es congruente con 3 módulo 5. ¿Bien? También podría... Hay una igualdad que no me da ahí, profe. ¿Perdón? Que hay una igualdad que no me da ahí. Sí, profe, yo no lo entendí eso de menos 25. 5 por 3, 15. 5 por menos 3. Ah, sí. 5 por menos 5, ¿no sería? Quise poner acá, esto lo estaba leyendo directamente, ni lo pensé. A ver, sí, menos 25, porque puse menos 3. Acá hay un error. Sí, acá es menos 5, pertenece a la clase del menos 5. Sí, Se quedó con el menos 3 del 22 menos 3. claro, no. A ver, nosotros escribimos. El tema es el resto, ¿no? El resto de la división, no el múltiplo. ¿Sí? O sea, este sería, esto tendría que ser menos 5, ¿no? Pero ese menos 5 es el K. ¿Sí? En realidad lo que me interesa es el resto de la división. Y el resto de la división lo obtengo con este 3, que es con el que se relacionan. Esto Es está positivo, ¿no? claro, claro. Lo que está mal es acá, ¿eh? Acá tendría que ser 5, pero con el que se relaciona es con 3. El menos 22 se relaciona con 3. ¿Lo ven? O Sí, sea, sí. siempre con el que se relaciona es con el que lo restamos. O con el que, si lo pasamos al otro miembro, lo sumamos para dar el resto. Pero sí, acá es 5. Sí. Gracias, Lautaro. Eso lo tenemos que modificar. Pero se entendió entonces que es congruente con 3. Sí, sí. Bien.
Bueno, y también podría suceder que le demos a ustedes una relación de congruencia y preguntemos si es verdadero, ¿no? O sea, digamos, analizamos si 16 es congruente con 31 módulo 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Y plantear la ecuación. Plantear la ecuación en donde digo, bueno, a ver, 16 lo escribo como 16 lo escribo como 3 por 5 más 1 y 31 lo escribo como, o sea, trato de buscar si existe una relación entre estos dos, si la relación está dada por el mismo resto. Entonces, el resto de 16 dividido 5 va a ser 1 y el resto de 31 dividido 5 también va a ser 1. O sea, los dos tienen resto de la división 1 y por lo tanto los dos están en la misma clase. Si los dos están en la misma clase, los dos se relacionan. ¿Lo ven? Sí. En este caso también... Ay, tengo a alguien... Patricio. Patricio. ¿Qué pasó? ¿Recién entraste? No, Patricio No, Macari. no. Me dio error y se me salió, se me cerró solo el Zoom. Ah, bueno, no, porque si no anotate, anota el presente. Por más que ya estamos al final, pero anota el presente. No, creo que debe estar arriba de todo igual, profe, pero lo pongo por los dos. ¿Se entiende entonces estos ejemplos? Lo que hacemos es buscar si están en la misma clase de equivalencia para decir si los dos números están relacionados. Si no, como en este caso, por ejemplo, menos 18 y menos 65, están en diferentes clases de equivalencia porque tienen diferentes restos. Este tiene resto 6, este tiene resto 7, y por lo tanto no se vinculan. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto que estuvimos viendo? Porque con esto terminamos todo lo de clase de equivalencia. Esto es lo último. Creería que no. En esto último. Entonces, si nos da la congruencia, era ese simbolito, nosotros tenemos que buscar que compartan el mismo resto. Claro, o sea, vuelvo a repetir, los elementos si están relacionados, si ustedes se recuerdan lo que vimos al principio, si están relacionados, están en una misma clase o en un mismo bloque. Si están relacionados, están en un mismo relativo, en una misma clase, en un mismo bloque. Entonces, si estos dos están relacionados, deberían tener el mismo resto. ¿Sí? Sí, gracias. O sea, lo mismo que vimos acá. O sea, nosotros decimos que en esta clase está el 0, está el 4, está el 8, está el 12. Todos esos están relacionados, porque todos tienen el resto 0. Sí, ahí entendí, gracias. Bien. ¿Alguna otra preguntita más? ¿Los que quedaron con las manos levantadas están todavía? ¿La Sí, profe, pueden estamos. buscar? Acá estamos, profe. ¿Se entendió? Se entendió perfectamente. Sí, Bueno. se entendía que... En la práctica van a tener un ejercicio, creo que es módulo 3, el ejercicio que está ahí en la práctica,
Así que bueno, ahí van a poder hacer también algún análisis. Y lo que tendríamos que hacer ahora es empezar con otro tema. Nosotros podemos quedarnos hasta las 1:30. ¿Cómo están como para empezar otro tema? Bueno, ni me hablan. ¿Qué puedo pensar? Yo tengo gente acá, profe, y se escucha ruido, por eso no hablo. Si alguien contesta. Sí, pero no me contesta nadie. Yo estoy. Estamos con falta de cafeína en el cerebro, diría Lau, pero estamos, profe. Sí, profe, estamos. ¿Les parece para empezar con otro tema entonces? Empecé a empezarlo. O sea, digo un poquitito. Sí, para tener una idea de qué De trata. todas formas, bueno, estamos bien, ¿eh? De todas formas estamos bien porque yo, según acá mi cronograma, hoy daría esto nada más y bueno, voy a empezar el otro, pero solamente así como para hacer una introducción muy, muy pequeña, ¿de acuerdo? Y después entonces lo trabajamos mejor. Ahí hay alguien que también dice que se tiene que retirar. Además está muy poquitos. ¿Cuántos arrancaron con Erika? ¿Eran la misma cantidad o se estuvieron yendo? Creo que había 19. Ah, bueno. Bueno, fíjense, el otro tema es este. Esperen que no sé por qué me quedó una pantalla así tan fea. El otro tema se llama árboles. Y este tema realmente, bueno, alguien que también se tiene que ir. Solamente voy a hacer entonces la introducción. Este tema es muy simple porque en realidad no es totalmente desconocido para ustedes. Primeramente porque se trata de una relación, igual que lo que estuvimos viendo hasta ahora. Pero una relación muy característica, que la vamos a llamar T por el tema de tree, de árbol en inglés. ¿Mm? ¿Y qué va a pasar con esta relación? Porque les digo que es una relación muy característica y porque se va a dar en esta relación la existencia de un elemento que lo vamos a llamar B sub 0, que va a actuar como una raíz y que va a tener la particularidad de que existe una única trayectoria de ese elemento hacia cualquier otro vértice del conjunto y que no va a existir ninguna trayectoria de esa raíz a ella. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Lo vamos a simbolizar de esta forma, o sea, T, coma y la raíz. Y acá ya tenemos un ejemplo. Fíjense, tengo un conjunto y tengo esta relación. Si antes de dar este tema, si yo les doy este conjunto y esta relación y les digo, hagan el dígrafo, ustedes lo construirían con los vértices en diferentes lugares. ¿Mm? La idea es entonces, cuando ustedes hacen esa construcción y observan que hay un elemento que tiene la característica, estas dos características que se mencionaron en la definición, entonces lo ubican al árbol de esta forma. Esta forma, esta estructura de dígrafo que ven aquí, seguramente ya la han visto otras veces. ¿En dónde la han visto?
Antes, para el primer parcial. ¿En dónde? ¿En dónde, Lautaro? ¿En qué En tema? conteo. Lo charlamos en conteo, bien, pero a su vez lo han visto en alguna otra materia. En la secundaria se da. En la secundaria se da, pero no vieron nada en ingeniería y sociedad o en... ¿No vieron nada respecto a estructuras jerárquicas de Sistema y organización? organización. En Por ahí, sistemas y bueno, organizaciones. En sistemas y organizaciones, sí, me confundí de materia, no en ingeniería y sociedad. En sistemas y organizaciones, una estructura jerárquica, Sí, esa es sí. la característica de una estructura jerárquica, en donde tenemos un presidente y de ahí dependen secretarios. O sea, es una estructura típica de árbol. Y también deben haber visto alguna vez en sus vidas el tema del árbol genealógico, ¿no? También, ¿sí? Pero entonces, lo que queda claro es lo que está definido aquí como la estructura de árbol, que hay un elemento del cual dependen todos los otros. Recuerdan este tema de la trayectoria, porque este elemento A se vincula con B a través de esta trayectoria, única se vincula con D a través de esta única trayectoria, con E, con C, y a su vez no hay ninguna trayectoria que vincule A con A. O sea que si nosotros miramos aquí los pares, ese vértice que va a tomar el carácter de raíz, tiene que ser un elemento que aparezca como primer componente del par y nunca aparezca como segunda componente del par. ¿Lo ven? Porque si aparece como segunda componente, es que llega una flecha a él. O sea que la forma también para ir, o sea, tener una intuición de cuál es ese posible elemento que actúa como vértice, es fijarse cuál de todos está solamente como primer componente del par. ¿Lo ven? Miremos este otro caso. Tengo un conjunto A que tiene estos elementos y una relación que está de esta forma. Si yo hago el dígrafo, miren qué sucede. El elemento E está vinculado con B y con C. ¿Esto es un árbol? No, No, ¿por qué? Porque no satisface la propiedad que dice que existe una única trayectoria de la raíz a cualquier otro vértice, porque aquí tengo esta trayectoria, la trayectoria ABE, y tengo la trayectoria ACE. Entonces, este que está aquí no es un árbol. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, momentáneamente yo dejaría aquí porque a partir de lo que sigue son toda una serie de propiedades que hay que demostrarlas y necesito que tengan cafeína. ¿Cómo es esa frase? Cafeína en sangre. Cafeína en sangre para que me puedan entender las otras propiedades, porque son todas demostraciones. Así que bueno, quedaría entonces como tarea para ustedes hacer el ejercicio 17, que ese ejercicio tiene que ver justamente con lo que estuvimos viendo recién. Ustedes me dirán, ¿pero por qué, profe?